Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado ¿Qué clase de siervo eres? Quiero que usted me acompañe a la escritura. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 22. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, Señor amado, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Llévate, Señor Jesús de Nazaret, todo lo que esté impidiendo un buen servicio a tu obra. Ayúdanos a hacer tu obra con amor. Ayúdanos a ser siervos aprobados por ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús he leído la palabra de Dios. Amén y amén. Amados oyentes, hermanos en Cristo, he titulado este tema que el Señor nos regalaba esta mañana en un devocional: ¿qué clase de siervo eres? Porque dice aquí la palabra del Señor, esta carta va dirigida a unos siervos. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hay que entender que los siervos del Señor no debemos pretender servir al ojo, servir cuando nos están supervisando, cuando nos están viendo. Y aquí esta palabra va dedicada a los siervos de Dios, siervos de Jesucristo. Por eso es necesario tener claro qué clase de siervos somos. Aquí la palabra de Dios a los siervos de Cristo nos demanda esta palabra en decir que nosotros, los siervos, tenemos que obedecer a vuestros amos. Este es un requerimiento. Estos son los siervos de Dios. Si usted es empleado, si es empleada, ¿está obedeciendo usted a sus amos terrenales? ¿Está obedeciendo usted a su pastor, a su líder? ¿Qué clase de siervo eres? Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si eres sierva, si eres siervo de Dios, si eres un siervo aprobado por Dios, tenemos que tener claro estos puntos. Y todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús y hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No le servimos al hombre. Cuando nosotros hacemos una obra delegada por el pastor, por el líder, no estamos sirviéndole al hombre, le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tenemos esta convicción, servimos con amor, servimos con alegría, sabiendo que el Señor nos está viendo en cualquier parte que vayamos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si nosotros hacemos injusticia, ¿qué pretendemos recibir? ¿Qué clase de siervos somos? ¿Cuál es la calidad de servicio que le estamos dando a Dios? Este nombre se aplica generalmente a los 7 que fueron elegidos para supervisar la distribución de los fondos de la iglesia. También la palabra siervo quiere decir diáconos. Diáconos, que esta palabra, cuando lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 13, cuando los apóstoles dijeron: bueno, no es justo que nosotros sirvamos a la mesa, nombremos a 7 jóvenes que estén llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio, entonces que sean idóneos para este trabajo. Solo iban a servir a la mesa. Era un servicio de parte de Dios. No iban a servir a los apóstoles, no eran los hombres, era un servicio que hacían para Dios. Pero en esto ellos iban a servir a la mesa, de esta manera iban a servir a Dios. Y uno de esos requisitos eran que tenían que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que tenían que tener buen testimonio. Entonces, la Biblia nos relata también el significado. Podemos ver en varias partes de la palabra que este nombre se aplica no solamente a los que estaban haciendo este servicio, el nombre de diaconado,
o de diácono o diaconisa. Este término se aplica a cualquier servicio no especificado. Todo el servicio que usted vaya a hacer para Dios, usted se convierte en un diácono, un servidor de Cristo, un servidor del Señor. La palabra griega es mucho más frecuente traducida como siervo y ministro que diácono. Se refiere también a Cristo, así como lo oye, porque Cristo vino a servir, no a ser servido. Y dice la palabra en Romanos capítulo 15, verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser servido, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces podemos entender, dice aquí el apóstol Pablo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Él se sujetó a la ley, sirvió en la ley, pero en la ley venció el pecado y cumplió la ley. Por eso dice la palabra de Dios que no pasaría una coma ni una tilde de la ley hasta que no fuera cumplido. Hay cosas que ya se cumplieron, que fueron cumplidas, y por eso estamos en el tiempo de la gracia, bajo el nuevo pacto, bajo las nuevas promesas que Dios había hecho, que iba a enviar al Mesías, al libertador, al Salvador. ¿Qué clase de siervo eres? ¿Qué clase de siervo soy? ¿Cómo estamos delante de Dios? Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 15. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Miren esto, cómo Pablo elogiaba a este hermano Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿O qué recompensa? ¿O cómo hablan nuestros pastores de nosotros? Somos unos buenos ministros, somos unos buenos siervos, somos buenos colaboradores en la iglesia. ¿De qué manera servimos? ¿Servimos por obligación, por imposición, o servimos por amor? ¿Qué clase de siervo eres? ¿Qué clase de siervo soy? También la Biblia registra que hay siervos de Satanás, prácticamente emisarios de Satanás. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces hay muchos siervos de Satanás disfrazados como siervos de Jesucristo. ¿Qué clase de siervo eres? ¿Qué clase de siervo soy? Y podemos observar aquí en la palabra de Dios, dice el verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz, dice el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces podemos mirar muchas personas camufladas en el servicio a Dios, pero no son de Dios. Son siervos de Satanás. ¿Eres siervo de Jesucristo o eres siervo de Satanás? Lo vemos el ejemplo más latente en Judas, que era siervo de Jesucristo. Comía con Jesús, andaba con Jesús, era de los 12 apóstoles y termina traicionando al Señor. Dice la Escritura que él era un ladrón, era un hombre que aparentemente se dolía de los pobres. Y cuando derramaron el perfume, él dijo, esto debió ser vendido por 300 denarios para darlo a los pobres. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 12, verso 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Podemos ver que Judas no se arrepintió. Podemos ver que Judas, cuando dice que devuelve las 30 piezas de plata, cuando él prácticamente regaló al Señor porque lo vendió por 30 piezas de plata, y después que lo vendió, le remordió la conciencia y fue arrepentido, y dice que devolvió las 30 piezas de plata, pero no se convirtió. Dice que se fue llorando de alma y se ahorcó, fue y se ahorcó. ¿Cómo terminó el ministro? Dice, por eso dice la palabra, así
que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Su fin será conforme a sus obras. ¿Cuáles eran las obras de Judas? Era ladrón, era un siervo disfrazado, era un ministro del enemigo, porque dice la Biblia que era hijo de perdición. Jesús lo dijo en Juan 15. Padre, los que me diste yo los guardé, en Juan capítulo 17. Aquellos que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas era un hijo de perdición y se vestía de oveja, parecía una oveja, andaba con Jesús, predicaba de Jesús, era un administrador, pero sustraía de la bolsa, era ladrón. ¿Cuál es el servicio que le estás dando a Dios? ¿Qué clase de siervo eres? ¿Qué clase de sierva eres? Por eso es necesario que tengamos claro, el servicio lo hacemos para Dios. Apóstoles, profetas, ministros, salmistas. El servicio que le pones a un precio tan elevado. ¿A quién le estás sirviendo? ¿Al hombre o le estás sirviendo a Dios? ¿Para quién es el servicio? Dice la Biblia, da de gracia aquello que habéis recibido de gracia. El Señor Jesucristo derramó dones. Dice que llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. El Señor Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él no nos cobró. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces su misericordia nos motiva a que seamos siervos del Señor. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28, o más bien el número 28. Dice la Biblia en el verso 9, te confirmará, Deuteronomio 28, 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos. Bendita la gloria de Dios. Podemos observar que la palabra del Señor nos invita a que seamos esos siervos aprobados por Dios, que Jehová nos apruebe. ¿Y de qué manera nos aprueba? Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra. Judas no guardó la palabra del Señor. Él recibió instrucciones, recibió enseñanzas del maestro durante 3 años y medio, pero no guardó la palabra. Por eso dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, por eso muchos se presentarán cuando el Señor venga a ajustar cuenta con sus siervos. Y dice la palabra en la parábola de los talentos, que Él repartió a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, pero cuando vino ajustó cuentas con ellos y llamó al que le había dado 5 talentos y él le dijo, he ganado otros 5, aquí tienes tus 5 y he ganado otros 5. El Señor Jesucristo le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el segundo vino, Señor, mira, me diste 2 talentos, gané otros 2 más sobre ellos. El Señor también le da las mismas palabras, le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando vino el tercero, vino justificando, Señor, yo sabía que eres un hombre malo, que siembras donde no sembraste, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y escondí mi talento. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor le dijo, siervo malo y negligente, echarle a las tinieblas de afuera. Estas tinieblas representan el infierno. El siervo malo, el siervo negligente, aquel que no sirve, aquel que no se involucra en la obra del Señor, aquel que no sale a predicar la palabra de Dios, aquel que es cristiano en la secreta, que dice ser siervo del Señor, pero en la universidad no le predicas a nadie. Tú que dices que eres siervo de Jesucristo y en el colegio no le predicas a nadie, en el trabajo, en la empresa no le predicas a nadie. Es necesario que los siervos de Dios hablen la palabra de Dios, porque estamos en un mundo corrompido, perdido, y es necesario que los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Cristo, prediquemos la palabra y seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué clase de siervo eres? ¿Eres siervo de Dios o eres siervo de Satanás? Es necesario obedecer a la palabra del Señor, porque en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos los milagros. Señor, yo era tu siervo porque en tu nombre eché fuera demonios. Señor, yo era tu siervo porque en tu nombre profetizaba. El Señor les dirá, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué clase de siervo eres? Por eso nosotros necesitamos
seguir las instrucciones del Señor. La Biblia en muchas cartas da instrucciones a los siervos de Dios. La carta a los filipenses es instruida, como dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ahí está hablando a los pastores, está hablando a los líderes de concilio y está hablando a todos los servidores de la iglesia. Desde arriba hasta donde usted pueda creer, desde arriba hasta arriba, porque todos estamos en un lugar de privilegio delante del Señor. En el Señor nadie es más que nadie. Dios ha puesto un orden en la iglesia, está bien, pero todos somos siervos. Todos somos siervos. El Señor le dijo buen siervo y fiel, no le dijo buen apóstol, buen evangelista, buen salmista, buen presidente de concilio, buen presbiterio llevaste en la tierra. El Señor dirá buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En la carta a Timoteo, también Pablo da instrucciones al servicio, a los servidores, a los diáconos. Dice primera de Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos. El servidor de Cristo debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. No vendas tu conciencia, no vendas los milagros. Si eres un buen siervo de Dios, no vendas los milagros. No caigas en el afán de hacer riquezas. Muchas personas se han desviado por la avaricia, han corrompido, han falsificado los dones que Dios les ha entregado. Y muchos están vendiendo los milagros porque Dios les usa en sanidades. Y muchos de aquellos dirán, Señor, yo sané en tu nombre. Y el Señor les dirá, no te conocí. Es necesario ser un siervo como Dios manda. Y dice la palabra de Dios en el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El servicio a Dios tiene que hacerse irreprensiblemente, que nadie tenga nada malo para señalarte. Así que si te están señalando, siervo, sierva, cambia la actitud, cambia aquello. Es necesario que cambiemos, que nadie tenga nada que reprocharnos, que sirvamos a Dios con limpia conciencia, aleluya. Las mujeres asimismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, dice la Escritura. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mira, si hacemos el servicio como Dios manda, no sirviendo al ojo, sino que sabemos que todo lo que hacemos es para el Señor y que los ojos de Jehová están en todo lugar. Proverbios capítulo 15, verso 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Señor nos está mirando. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera nos estamos conduciendo? ¿Cuál es el servicio que le estamos entregando al Señor? ¿De qué manera le servimos a Cristo? Es necesario que hoy hagamos un paro y reflexionemos qué clase de siervos somos. ¿Estamos sirviendo por amor? Estamos colocando exigencias. No voy a predicar si no me dan una ofrenda de tanto. Mira, ve a predicar, Dios se proveerá. No le pongas precio, porque Jesucristo nos dijo, yo voy a morir en la cruz por tantos millones de pesos. El que pague tal cifra, este será salvo. Es necesario dar de gracia. Él lo entregó todo. Fuimos comprados a precio de sangre y sus siervos. Dice la Escritura, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo. El que se humilla será exaltado, dice la Escritura. Y el Señor quiere que los siervos de Dios seamos humildes. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué clase de siervo eres? ¿Qué clase de siervo soy? Hagámonos esa pregunta. Bendita la gloria de Dios. Y podemos observar en Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, y así sucesivamente. ¿Qué clase de servicio estás haciendo para el Señor? Entonces podemos observar que hay personas que tienen el don de servir, pero todos estamos llamados a servir en la iglesia. Unos de una manera y otros de otra manera. Todos somos el cuerpo de Cristo.
Unos somos ojos, otros orejas. Dice la Biblia que la oreja no puede decirle al ojo no te necesito, ni el olfato decirle al cuerpo no te necesito. Todos somos del cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros, y cada uno llevamos una función, cada uno tenemos un servicio a Dios. Pero ¿de qué clase de siervos somos? ¿Somos de los siervos aprobados por Dios o somos de los siervos que no nos interesa lo que piense nuestro Padre Celestial? Colosenses 2:3-22, en la lectura que iniciamos, dice la palabra: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, temiendo a Dios. Hay que tener temor de Dios. De esta manera es que Dios quiere que le sirvamos. En los altares se está viendo mucha gente que le sirve a Dios sin temor alguno. Gente que está cantando en el mundo, que no hace diferencia de lo limpio y de lo inmundo, que va y canta música secular y después se sube en un altar santo a cantarle a Dios. ¿De qué manera estás sirviendo a Dios? Sírvele de una manera transparente, de una manera sincera. La Biblia dice que no se le puede servir a dos señores. No, Señor, usted no puede hoy ir a cantarle al diablo y después mañana estar diciendo te alabaré, Señor. Hay que tomar una decisión seria. ¿A quién le servimos y de qué manera le servimos? El Señor Jesucristo te está llamando para su servicio exclusivamente para Él. Por eso dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Él no dice que le sirves a otro, a Cristo el Señor servís. ¿Qué clase de siervo eres? Porque si le estás sirviendo allá al mundo, entonces no eres siervo de Cristo. Aunque estés camuflado, aunque tengas vestido de siervo, puedes estar como Judas, puedes estar aparentando que tienes a Dios, pero Jesús dijo: por los frutos lo conoceréis. Si ya decidiste servirle a Cristo, no tienes por qué servirle al diablo, no tienes por qué servirle a los placeres, no tienes por qué estar enamorando a las hermanas en la iglesia, no tienes por qué estar sinvergüenciando. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario presentarnos delante de Dios sin mancha. Es necesario arrepentirte de tus pecados. Si estás en el servicio a Dios y estás en pecado, arrepiéntete, porque el Señor te puede cortar. Porque no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha cortado su oído para no oír. Solamente que vuestros pecados, vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Arrepentidos de todo corazón, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Es necesario servir a Dios con un corazón íntegro. ¿Qué clase de siervo eres? No sirvamos al ojo de los hombres, porque el ojo de Jehová te está viendo a donde quiera que tú vayas. Él está viendo tu chat, Él está viendo tu WhatsApp, Él está viendo tu Facebook. Dios está en todo lugar. Él mira tu Instagram, Él lo mira. A Dios no se le escapa nada. ¿De qué manera le está sirviendo al Señor? Pero dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero aquellos que están sirviendo bien, les motivo a que sigan guardándose para Dios, a que sigan velando, a que sigan sirviéndole con amor, a que sigan predicando en las plazas, en las calles, en todas partes, anunciando la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. Los siervos de Dios salen a hacer esa gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. También dijo el Señor: vayan, porque yo quiero que mi casa se llene. Vayan por los montes, por los collados, por las plazas, porque yo quiero que mi casa se llene. El Señor quiere que su casa se llene, y sus siervos debemos estar anunciando, forzando a todos los inconversos a entrar a este camino de bendición, al camino del Evangelio. ¿Qué clase de siervo eres? Hoy, por la palabra de Dios, medita en esta enseñanza. Meditemos, revisemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? Hasta aquí la reflexión de la palabra. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, he predicado tu palabra. Las palabras que has puesto en mi boca he hablado. Señor amado, te pido, Señor, que redargullas a aquellos siervos malos, negligentes, aquellos que no trabajan en nada en tu obra. Señor, redargúyelos.
Levántalos. Aquellos que se viven excusando de una u otra manera, Señor, levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Quebrántalos, Señor, con esta palabra. Rompe cadenas de maldición, rompe ataduras y ligaduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos siervos que hacen tu obra por amor, Señor, bendícelos. Llénales de tu presencia, Señor. Motívalos a seguir buscándote, a seguir llevando tu palabra. Respáldales, Señor, poderosamente. Levanta tus manos allí donde estás, siervo bueno, siervo que haces la obra de Dios. Espíritu Santo, mira cada mano levantada. Llénale de tu presencia. Fortalécele, Señor amado. Ayúdale a seguir predicando tu palabra. Aquel que está haciendo un servicio malo, aquel que es negligente, aquel que no te sirve por amor, aquel que hace tu obra por indolencia, Señor, ten misericordia. Levántale también, Señor Jesús. Motívalo con esta palabra, que Él se levante y diga: hoy me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y pueda servirte por amor, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he predicado tu palabra y tu palabra es verdad. Te pido, Señor Jesús de Nazaret, que tengas misericordia y que hagas lo que tengas que hacer en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, mis hermanos, esta meditación de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.